alabanza, te damos exaltación. En este momento, Señor, te pedimos que nos asista en el estudio de tu palabra, este libro de Romanos, esta clase sobre la evangelización, conocer el Evangelio. Permítenos, Señor, a tus hijos aquí presentes y a aquellos que también escuchan tu palabra por medio de comunicación, que nos ayude a todos a poder entender la profundidad de la riqueza y la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Damos, Señor, entendimiento y permíteme, Padre, a mí a poder ser fiel al texto, ser fiel a la palabra y ver a Jesucristo en todo lo que nosotros estamos enseñando. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos. Amén. Nosotros básicamente podemos ver el Evangelio, primeramente el Evangelio anunciado por los profetas. Todos los profetas básicamente en el Antiguo Testamento hablaron del Evangelio de una manera profética, por medio de símbolos, como dice Hebreos capítulo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces con los padres, a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, finalmente, como dice Gálatas, llegando el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Jesucristo. Y yo digo, Jesucristo viene siendo el Evangelio encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y ahí el Evangelio pues lo vemos encarnado, Jesucristo cumpliendo todas esas profecías mesiánicas. Por ejemplo, viene a mi mente Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia la paz, del que anuncia la buena nueva, etc. Del que le dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermoso. Y esos pies, esos montes, los pies son del Señor Jesucristo en su misión salvífica, y los montes vienen siendo, yo diría, los pueblos, porque el Evangelio se habría de difundir, porque bíblicamente los montes en la Biblia son símbolos de naciones. Eso es lo que son los montes. Entonces, por el advenimiento del Mesías, ya le estaba preparando el camino para que su palabra, su conocimiento fuese esparcido en los 4 puntos de la tierra. Pero eso tuvo su comienzo. Entonces, después que nuestro Señor Jesucristo ascendió, pero antes de ascender, le dio la comisión a los apóstoles de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos los grupos. Y yo he enfatizado, porque esto, quiero decirle que esto se ha descubierto recientemente. Déjeme explicarle esto. Y esto es vital que uno lo capte, ¿verdad? Para que uno no caiga en error. Se dice, por ejemplo, que hay 250 y pico de naciones. Entonces usted, por ejemplo, usted ve un mapa del mundo y usted puede ver las naciones, ¿verdad? Estados Unidos, Norteamérica, Rusia, Canadá, entonces Sur y Centroamérica, nuestros países. Por ejemplo, aquí la iglesia local tiene 14 nacionalidades de Centro y Suramérica, nosotros, y un americano. Pero cuando la Biblia habla de las naciones, está hablando de los grupos, las etnias en cada nación. Eso es lo que se ha descubierto en estos últimos años en misionología. Los expertos en misiones, por la gracia de Dios, se han dado cuenta que la palabra naciones no se refiere de ir a Rusia, sino que se está refiriendo
a todos los grupos étnicos, las etnias dentro de esa nación. Eso es importante, ¿sabe por qué? Porque hay barreras culturales. Por ejemplo, en una nación hay diferentes, por ejemplo, usted va a un lugar, hay una etnia, un grupo, una etnia, y básicamente va a 2 millas y una etnia completamente diferente, con un dialecto completamente diferente, a veces son enemigos, culturas diferentes. Usted ve lo difícil que es. Entonces, el testimonio, antes del Señor Jesucristo venir, dice que su palabra será predicada como testimonio a todas las naciones. Eso significa que no es que uno por uno de cada esa etnia haga el Evangelio. La meta es penetrar con el Evangelio y llevar el testimonio a cada etnia. ¿Me está entendiendo? Que ellos escuchen, que tenga cabida el Evangelio a ese grupo, a esa etnia. Eso es lo que está hablando en lo que tiene que ver con la misión de la iglesia. Y para eso, pues entonces, ¿qué significa eso? Para nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dios quiere que otros lo puedan oír, por eso para nosotros. Eso significa que el llamado nuestro no es simplemente predicar la palabra aquí a los nuestros, los que estamos aquí, en este caso aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, y nosotros aquí en la ciudad de Nueva York. Estamos aquí ubicados. Pero si tenemos la visión de Dios, eso significa que tenemos que tener visión misionera de que otras personas, aparte de nosotros, nuestra Jerusalén, otras personas sean alcanzadas con la riqueza de Jesucristo. Y para eso, bueno, ¿de qué manera, hermano Juan, verdad? Yo estaré hablando con la iglesia de todo esto, porque tenemos verdaderamente que ponernos a la par con Dios, ¿verdad? Y como hemos dicho, ¿verdad? Entonces, vamos, enviamos o somos desobedientes. Amén. ¿Qué hace eso? Eso es lo que hace. Vamos, enviamos o somos desobedientes. Toda iglesia en el planeta está aquí. No podemos ir. Yo ciertamente quiero ir y he ido, según lo que Dios me permite. Y si Dios me concede este año, pues hacer una misión de un par de semanas. No podemos ir todos, naturalmente, pero podemos enviar, podemos ayudar a los que pueden ir. ¿Está entendiendo? Entonces, no hay excusa, yo no quiero excusa de, oh hermano, no. Va o envía. Eso es lo que hay, va o envía. ¿Entendiendo? Va o entonces envía. Entonces, si no, era un desobediente. Así que de eso no se puede evadir nadie, porque eso está claramente en la palabra. Entonces, si no se conoce la palabra, si ignoramos lo que Dios dice, entonces vamos a ser desobedientes. Me maravilla, ¿verdad? Por ejemplo, en la misma carta de los Romanos, lo hablamos, que el apóstol Pablo dice que él dice que ya yo no tengo campo en este lugar. Él dice. Le dice, yo quiero ir a, mira lo que dice, a donde Cristo no había sido anunciado. Usted oye esa expresión. Entonces, uno se pregunta, pero cuando Pablo dice eso aquí en el libro romano, uno tiene que investigarlo para la visión de misiones de una iglesia local. Estoy hablando de nosotros, ¿verdad? De aquellos que están escuchando. ¿Cómo es que Pablo está en un lugar tan amplio y él dice, bueno, lo que pasa es que ya Pablo había sembrado iglesias y había plantado congregaciones y ya tenía a Timoteo, lo dejó, por ejemplo, en Éfeso, a Tito lo dejó en Creta. Entonces ya las obras, el evangelio había llegado, había congregaciones y había aquellos que le podían dar seguimiento para que la iglesia local, ellos continuasen penetrando por diferentes lugares. ¿Usted ve la estrategia? Y él ir a lugares vírgenes donde todavía no había iglesia plantada. ¿Usted entendiendo? Y por eso que dice
ya yo no tengo campo aquí. O sea, ya fui al lugar, ya no tengo campo acá. Es como, por ejemplo, uno va a un lugar y uno predica el evangelio y digamos que en ese lugar hay 50.000 habitantes, digamos en Latinoamérica, un país. Entonces ahí se va y Dios usa la vida suya, la vida mía, la vida de una congregación. Entonces se levantan diferentes congregaciones, ¿verdad? Esas congregaciones ahora continúan la obra de penetrar con el evangelio en esos lugares, y ese misionero está en una misión apostólica. En ese sentido, es un llamado apostólico en el sentido bíblico de la palabra, porque ha sido enviado de una iglesia local. La iglesia lo envió, o envía o va. La iglesia se quedó orando, le suple los recursos, ¿entiendes? Pero a veces es el problema, la iglesia no quiere suplir los recursos y tampoco quiere ir. Wow. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, Pablo, tú sabes que Pablo, por ejemplo, él iba, cuando él salió, los viajes misioneros de Pablo, ¿dónde comenzó? ¿En qué iglesia? Apartaban en Saulo a Bernabé para la obra en Antioquía. Era la sede. Ya la sede no era Jerusalén. ¿Sabes por qué la sede no era Jerusalén? Porque hubo una gran persecución. Saulo mismo, Saulo de Tarso, y ahora el Señor, el mismo que Saulo de Tarso, que fue el instrumento que soberanamente, estratégicamente Dios cambió la sede, porque el Señor lo dijo bien claro. El Señor tiene en su mente, Dios no es el Dios del azar, es el Dios del propósito. Él tiene su plan. Él dijo, bueno, me seré testigo ¿en dónde? Jerusalén. Ellos se quedaron estancados, hubo el testimonio, ahí se derramó el Espíritu Santo, y ahora dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Entonces, como ya se saturó bastante Jerusalén, ahora la sede viene siendo Antioquía, y de ahí el Señor entonces envía a Saulo de Bernabé, y usted ve los viajes misioneros que están en la parte de nuestra Biblia, 3 viajes misioneros, el último, cuando él murió en Roma. Entonces había esa estrategia de penetrar el evangelio por todas partes, y cada iglesia, incluyendo nosotros, cada iglesia, no importa el tamaño que tenga esa iglesia, eso es irrelevante, el tamaño que sea, porque recuerde que cuando el Señor dio la gran comisión, ¿era grande la iglesia? ¿Cuántos eran ellos? ¿A quién le dio la gran comisión? A los discípulos. Así que Él le dio la gran comisión. O sea, mire, ¿tenían edificios? ¿No tenían edificios? ¿Tenían cuenta de banco? ¿No tenían cuenta de banco? ¿Tenían seminario? ¿Qué tenían? Tenían la palabra de Dios, tenían el Espíritu Santo y un corazón que ardía. El corazón ardía verdaderamente por llevar la palabra a esos pueblos no alcanzados. Entonces esa es nuestra misión y esa es nuestra visión para la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en Nueva York, y para toda iglesia, porque todos somos el cuerpo de Cristo en el planeta. Entonces, la carta a los romanos en particular es la carta que explica de una manera magistral, más que todos los escritos del apóstol Pablo. La carta a los romanos se ha llamado la constitución del cristianismo. ¿Sabes lo que es una constitución, verdad? Una constitución es lo que rige una nación, ¿verdad? Entonces, la carta de los romanos ha sido llamada la constitución del cristianismo. Aquí, en esta carta, como ninguna carta, el Espíritu Santo tomó la mente del apóstol Pablo y la pluma unida y nos ha dejado, no solamente, es más, la mejor carta que se ha escrito. Es increíble lo que hay ahí, porque ahí te habla de la depravación del hombre, por qué el hombre pecó, qué es lo que ha acontecido, y te define, te describe el Evangelio de una manera clara. Yo quiero darle un repaso del territorio que hemos trazado, y luego continuaré con la justificación que comenzamos la semana pasada, y luego iremos a la santificación en la segunda hora de la clase. Estamos hablando, el tema que estamos tratando es el Evangelio
en la carta a los romanos, el Evangelio. Es importante, amados hermanos, conocer lo que es el Evangelio. En otras palabras, el Evangelio ha sido diluido, ha sido adulterado por falsos evangelios, por pseudos evangelios. Y es vital que cada creyente, antes de compartirlo, entienda lo que es el Evangelio, que es el Evangelio. Entonces, por eso tenemos nosotros que tenemos que ser como nos debería, queremos estudiar. A veces, mi hermano, a mí me mandan en mi página, usted sabe que tiene mucho tráfico en la página que el Señor me ha dado, y me envían constantemente videos de evangelización, de cosas. Yo veo un minuto y cuando lo veo, ahí no está el Evangelio, yo lo descarto, no pierdo mi tiempo. Desde comienzo a oír y puedo discernir que no es el Evangelio, ¿verdad? Yo simplemente lo descarto. Pero hay ocasiones donde sí, la persona está explicando y veo, ¿verdad?, que amerita la pena escucharlo, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, el apóstol Pablo comienza diciéndonos que el Evangelio de Dios, y esto es repaso, si usted tiene sus notas, no tiene que tomar nota, espero que esté escuchando lo que estoy diciendo, esto es repaso de lo que ya tratamos. Usted puede ver sus notas pasadas. Dijimos que el Evangelio es una promesa que está prometida en las Escrituras, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dijimos que la temática del Evangelio, cuando se predica el Evangelio, lo central es el Salvador, Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, por ejemplo, versículo 1 al 4, él define lo que es el Evangelio. Y él habla de su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Ahí está, de una manera tácita, de una manera diáfana. Si usted quiere saber una definición de lo que es el Evangelio, ahí están esos 4 puntos. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando se predica el Evangelio, tiene que tener esos componentes, porque si no, no es el Evangelio. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Si se habla del Evangelio y no se habla de la muerte expiatoria de Jesucristo, si no se habla de su sepultura, si no se habla que 3 días en la tumba, si no se habla de su resurrección de entre los muertos y de su aparición, ¿qué dice Pablo? Si Cristo no resucita entre los muertos, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces el Evangelio, dice Pablo en Romanos, dice que es concerniente a Jesucristo. Entonces, no solamente que, como es concerniente a Jesucristo, entonces hay un compromiso. El compromiso es que cuando se predica a Cristo, dice Pablo, que es lo que digo, yo quiero saber una cosa entre ustedes: a Cristo y a este crucificado. Cuando nosotros nos preparamos para predicar en cualquier contexto, sea que nosotros estamos predicando, dando un estudio bíblico, tenemos que saturarlo del Evangelio. Tenemos que buscar la carne que está aquí en las Sagradas Escrituras, empapar lo que vamos a hablar de la palabra de Dios. Tenemos que empaparlo, que llevar a la persona a que vea lo que estamos hablando. ¿Me sigue? ¿Lo ve? Te lo estoy exponiendo, lo puede ver. Yo no te puedo ver los ojos, yo no soy el Señor. Yo simplemente te lo voy a exponer. Y implorando al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le abra los ojos del entendimiento, porque es el que lo hace. Entonces, ese Evangelio, versículos 5 al 7, tiene que ser recibido por aquellos que son llamados. Entonces, el Evangelio es un llamado. ¿Qué dijo Cristo? Juan el Bautista primeramente. Desde entonces comenzó Juan el Bautista a decir: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo, después de ser bautizado, él tuvo la misma nota. Haga un estudio de los 14, se lo he mencionado, ¿no? 14 mensajes predicados en el libro de los Hechos. Hay 14 mensajes. Y comience, lo hice una vez, comience a enumerar, por ejemplo, tome el primer mensaje de Pedro, el día de Pentecostés. Lea,
capítulo 2, ¿verdad? Entonces tú comienzas a leer ese pasaje y comienzas a ver las palabras que él usa, las palabras que Pedro usa, que se pueden conectar a lo que es el Evangelio. Por ejemplo, él dice en el capítulo 3, 27, 33, 31, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y entonces él habla de la crucifixión, eso es un punto del Evangelio. Él habla de su sepultura, eso es un punto del Evangelio. Ve el Evangelio. Cuando nosotros predicamos en la calle, porque el Evangelio no solamente para salvación, el Evangelio para todo. O sea, el Evangelio no solamente, algunas personas creen que el Evangelio es solamente para los inconversos. El Evangelio es todo, el Evangelio se continúa diciendo el Evangelio. Se continúa exponiendo el Evangelio. Cada prédica tiene que contener el Evangelio. Cuando usted predique, no importa el tema que usted esté predicando, de alguna manera debe de incorporar el Evangelio. No debe ser, ¿cómo le puedo decir? No debe ser un apéndice, como una nota al final. Debe estar saturado de Cristo por todas partes para que la persona vea en el Evangelio dentro, en el contexto de lo que usted está diciendo. Yo, como meta, yo procuro hacer eso cada vez que yo predico, particularmente los domingos. Busco la manera de lo que estoy diciendo, que el Evangelio sea incluido de una u otra manera, de tal manera que los santos sean edificados y una persona que no conoce a Jesucristo pueda también verlo, pueda ver a Jesucristo en él. Entonces, he recibido por los llamados, proclamado con ansias y participado de él por la fe. Es por la fe, el Evangelio se recibe por la fe, y es Dios que da la fe para creer, y la manera que la gente cree es por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. La persona oyen, y Dios le abre el corazón como a Lidia, y la persona entonces cree el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Me sigue? En otras palabras, cada vez que predicamos el Evangelio, el poder de Dios para salvación está presente. ¿Me sigue? Entonces, tenemos que tener confianza, no en nuestra habilidad, sino en que es el Señor que puede dar vista a los ciegos, abrirle el corazón y quebrantar ese corazón de piedra, y ahí está el poder del Evangelio. Hablamos también en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, hablamos de la condenación. El Evangelio tiene que ver con que toda la humanidad está condenada. Todo el mundo está bajo la ira de Dios, está condenado. Entonces, todos en Adán hemos pecado. Entonces hay que presentarle a los oyentes cuán terrible es la condición. Ellos están completamente muertos en delitos y pecados. Ellos no pueden hacer absolutamente nada para salir de esa condición, a no ser que Dios le diga, sea la luz, o que yo le diga, Lázaro, sal fuera. De la única manera que esa persona puede venir a vida. Ahora me viene a mi mente Ezequiel 16, ¿verdad? Donde dice Ezequiel 16, habla y dice la formación de Israel como pueblo, y le dice, cuando estabas en tu sangre, yo te dije vive. Te dije vive cuando estaba en tu sangre. Era un desecho humano. Era como si fuese la imagen de un aborto. Tenía todavía el ombligo
el ombligo, el cordón umbilical, todavía estaba echado en sangre. Si nadie viene, se muere ahí mismo. Esa es la condición del hombre. Y dice, yo pasé junto a ti, te lavé, te ungí, te puse la faja, te crié, te amamanté. Todo lo que el Señor hace para redimir a un pecador, indicando que Dios es el que hace esa obra. Okay. Ahora, todos hemos pecado, sean judíos, gentiles, paganos, todos han pecado, todos están bajo la ira de Dios. Entonces, hay condenación, particularmente para los religiosos que se justifican. En este caso, están los judíos, que ellos se justificaban diciendo que tenemos a Abraham, que tenemos los pactos, tenemos una promesa, etc. Y el Señor viene y le dice, no, todos han pecado, ustedes también son condenados, ¿verdad? Y la ira de Dios cae sobre todo el mundo. La semana pasada hablamos de lo que es la justificación, capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 11, y dimos la definición, no la voy a repetir, que se menciona en el capítulo 3, versículo 21 a 31. En el capítulo 4 de Romanos, nosotros tratamos cómo el apóstol Pablo da un ejemplo, cómo Pablo usa, ¿cuál es el ejemplo clásico que Pablo usa? Abraham. Del momento que Pablo mencionó a Abraham, yo estaría seguramente su atención, sus oídos se abrieron, porque Abraham, el padre de la fe, la piedra de la cantera, la piedra que Dios usó para de Abraham formar esa nación. Entonces, recuerda lo que dijimos, que Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado, 14 años antes de ser circuncidado. Eso es muy importante que se capte este principio, porque alguna persona puede pensar que Abraham fue circuncidado, luego Abraham ofreció a Isaac y por eso Dios lo aceptó. Eso sería por obras. No, Abraham fue justificado por la fe antes del nacimiento del hijo de la promesa, que vino 14 años después. Porque la diferencia de edad entre Ismael y Isaac eran 14 años. Entonces fue circuncidado 14 años después que Dios lo llamó. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces él fue justificado por la fe, sin el rito de la circuncisión y sin la observancia de la ley de Moisés, que vino 400 años después. ¿Me siguen? 400 años después vino lo que tiene que ver con la ley, todos los estatutos, todos los mandamientos. Entonces eso para establecer que tanto los santos del Antiguo Testamento, todo el mundo del Antiguo Testamento, es salvo bajo la misma base. ¿Cuál es? La fe. Creyó Abraham. Por eso es que ya estamos en el Nuevo Testamento y él toma el ejemplo y él fue justificado. Aunque Jesucristo estaba siendo anunciado, él fue justificado porque él creyó a Dios. Creyó que cuando Dios llamó a Abraham, todo lo que Dios tenía en mente en Cristo Jesús, aunque Cristo Jesús no había nacido, se le aplicó a Abraham. Es decir, se le aplicó a Abraham. En esta palabra, aunque Cristo murió después de Abraham, Cristo murió por Abraham. Sí. Cristo murió por Abraham. Usted lo dice, nosotros vemos la crucifixión hacia el pasado, 2000 años. Abraham la estaba mirando hacia un futuro que todavía, no sé cuántos miles de años, no sé cuánto, es irrelevante, todavía no había, pero ya Dios en su mente tenía, en su mente, en su plan,
Porque es un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Y como es antes de la fundación del mundo, entonces Abraham le fue contado por justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo. Porque no tiene ninguna. Le fue contado por justicia. No es que él fue, no fue que Abraham fue justo y que Dios miró su obra y dijo, oh, mira, cuánto me agrada. ¿Por qué dice Isaías? Que nuestras obras son como trapo de qué? Exactamente. El justo de su justicia. Exactamente. Entonces dio el ejemplo. Ahora, nos quedamos en el capítulo 5 de Romanos. Vamos allá ahora, amados. Romanos capítulo 5. Ahora viene cuáles son los resultados de ser justificado por la fe. Solo por la fe. ¿Cuáles son los resultados? Si una persona es justificada por la fe, en este caso Abraham fue justificado por la fe, como se presenta en el libro de Hebreos, capítulo 11, que menciona primeramente a Abel. Abel fue justificado por la fe, ¿verdad? Porque él creyó. ¿Cómo creyó Abel? Porque le vino la fe, y la fe viene por el oír. En otras palabras, él no pudo ver. Abel, o sea, nosotros nos encontramos, fíjense lo maravilloso de esto, ¿verdad? A mí me ha ayudado de una forma, ese texto de Romanos 10:17, la fe viene por ahí, pero él ha sido para mí muy esclarecedor y muy revelador en entender lo que es la justificación por la fe. Nosotros no encontramos en ningún lugar que alguien le habló a Abel. Nosotros encontramos que nadie le habló a Caín, no vino un ángel, ¿verdad que no encontramos nada de eso? Pero como dice el Romano que la fe viene por el oír, entonces ellos para poder acercarse a Dios, tuvieron que oír. ¿De quién oír? De Dios. En el caso nuestro, oímos de Dios por la proclamación de la palabra. Ahora mismo, la fe nuestra es acrecentada, aumentada, porque si esa persona le viene esa fe, a nosotros, a los creyentes también nos viene la fe. Pero en el caso de la salvación, ahí que comienza todo. Porque la fe no es algo estático, la fe es algo continuo. La fe nos viene cuando somos salvos. La fe funciona en nuestra santificación. La fe funciona en todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, viene la fe. Las obras, buenas obras, es por la fe. Predicar el Evangelio es por la fe. Usted hace algo una hora, es por la fe, creyendo que Dios se va a agradar. Todo es por la fe, por la fe. Entonces aquí vienen los resultados de la justicia. ¿Cuáles son los resultados cuando una persona es justificada? Miren lo que dice aquí el versículo, capítulo 5 de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Justificados pues por la fe, aquí viene lo primero. Miren los resultados. ¿Qué es lo primero que viene? Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué es que dice que tenemos paz para con Dios? Porque éramos enemigos. Porque había una gran cima entre el Dios que es 3 veces santo y nosotros. Porque recuerde que la temática de Pablo, del capítulo 1 en adelante, del capítulo, lo que tiene que ver con la condenación, del capítulo 1, versículos 18 y 32, la temática es que todos han pecado. Todos son, entonces, si han pecado, son enemigos. ¿Qué fue lo que hizo Adán después, cuando reconoció que había pecado? Se escondió. Ya Dios no era su amigo. Claro, Dios era su amigo, pero ahora el pecado hizo que Adán se escondiese. Entonces, de la misma manera, toda la raza humana se ha escondido. Amén. Todo el mundo se esconde, todo el mundo no quiere, no valoriza, no aprecia, no quiere la gloria de Dios. Ese es el pecado del hombre. Entonces, dice aquí que lo primero es que tenemos paz para con Dios porque el pecado nos hace enemigos de Dios. Y cuando nosotros comunicamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, sea
en cualquier lugar, sea en la calle, cuando nosotros salimos a la calle, sea que usted le predica a un familiar, sea a un amigo, un compañero de trabajo, sea en la oficina, sea en el templo, hay que decirle a la persona, a los oyentes, usted es un enemigo de Dios. La persona no se ve como un enemigo de Dios. Pero ¿cómo sabemos que es un enemigo de Dios? De eso estaré hablando en el mensaje, parte de lo que voy a decir. Porque ellos han despreciado la gloria de Dios. Ellos han despreciado la gloria de Dios porque ese es el problema. Dios es infinitamente glorioso, el ser más perfecto, más glorioso, más extraordinario, y los hombres viven completamente ignorándolo. Ese es el problema, ese es el problema. Entonces Él es muy celoso de su gloria y Él creó, Él le dio vida, como dice, Él le da vida a todos los seres humanos. Dios le da vida para que los seres humanos le den gloria. Ese es el propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia es que le demos gloria a Dios. Ese es el fin por el cual Dios nos creó, ¿verdad? Como decíamos en la clase de teología, ¿cuál es el fin por el cual Dios creó al hombre? ¿Verdad? Para que le glorifique y disfrute de Él para siempre. Le glorifique y disfrute de Él para siempre. Ese es el fin. Hermano, ¿qué visión tan extraordinaria, hermano? Usted ponga a pensar en eso. Que usted solamente tiene una sola vida, una sola oportunidad. Y que usted se desperdicie esa oportunidad. Porque mire, nuestra vida se está dirigiendo a la eternidad vertiginosamente, rápidamente. Nosotros hemos nacido del momento que fuimos engendrados, ahí ya eso está determinado, que nuestra vida va rumbo a la eternidad, a una condenación eterna o a una salvación eterna. Amén. El cordero o el león. Eso es algo más que nunca, ¿verdad? Será porque los años me han alcanzado en ese sentido. Y yo, más que nunca, yo he meditado en esto. Yo digo, ¿para qué yo quiero mi vida? Entonces, yo tengo que pensar, yo pienso ahora más que nunca en torno a la eternidad. A la eternidad. ¿De qué manera mi vida? Yo no quiero desperdiciar mi vida. O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida, mis días? ¿Cuál es el fin? ¿Verdad? Yo he trabajado 37 años y yo sé lo que es trabajar. Quería casarme, si yo sé lo que es matrimonio. Tener hijos, si yo sé lo que es tener hijos. Tener una casa, vanidad de vanidad, todo es vanidad, eso me llena. Una mujer no va a llenar a mí. Los hijos, esto, lo otro, ¿qué llena? ¿Qué es lo que llena? Hemos sido creados para la gloria, para saborear la gloria de Dios. Para nosotros saborearla, ¿verdad? Gustar y ver que es bueno Jehová. Nosotros podemos saborear, verdaderamente nosotros estar conscientes de que tenemos un propósito glorioso, hermano, en nuestra vida. Y no desperdiciarla, ¿verdad? Ahora, dice aquí que hay que comunicarle al pecador, mira, tú eres un enemigo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Tú eres un enemigo de Dios. Porque tú estás viviendo tu vida como que Dios no existe. Yo voy a la iglesia y viene la religiosidad. No estoy hablando de iglesia, estoy hablando de relación con Dios. Y usted pregunta, dime, ¿cuándo fue la Biblia? ¿Tú lees la Biblia todos los días? Bueno, esa es la palabra de Dios. Te preguntas, ¿tú hablaste con tu esposa, con tu hijo? Sí, claro. ¿Tú podías vivir en una casa sin hablar con tu esposa por 5 años? No. ¿Por qué? Porque tú tienes relación con él. Entonces, Dios es más importante que tu esposa. Dios te dio tu esposa, te dio tus hijos, y tú lo ignoras. Tú eres un enemigo de Dios. Tú no amas a Dios. Amén. Entonces hay que presentarle el Evangelio claramente, y no solamente hablar del amor de Dios, poner la cosa muy, muy suave. Y a veces ellos creen que están bien, y la culpa lo tiene los que predican la palabra, que no lo aguijonan con la verdad, y luego le hablan del amor de Dios. Amén. La ira de Dios, el Evangelio, es buena noticia que comienza con la mala. No con Juan 16, con Romanos 1:18. Yo creo que tenemos que tener claro con la palabra. Yo no quiero
como yo digo, ¿verdad? Dios le va a decir a los predicadores, ¿cómo que tú le predicaste? Yo vi, ahí en esa iglesia había miles de gente, pero no eran salvos. Le va a decir a muchos predicadores. Porque tú no me hablaste del amor de Dios, tú no le hablaste de mi justicia, y por eso ellos no creyeron, ellos creían que eran salvos y no eran salvos. El sello de Dios tampoco le habla. ¿Cómo? Como usted está diciendo, y hablamos del amor de Dios, pero no logramos lo celoso que es Dios. Exactamente, el celo de Dios por su santidad. Entonces dice, tenemos paz con Dios por medio, mire quién es aquel que Dios usa para establecer la paz con los enemigos de Dios. ¿Verdad? Mira aquí está Dios en un trono alto y sublime, santo, santo, santo. Aquí estamos nosotros con labios inmundos como Isaías, con un corazón depravado, como dice Isaías, corrupción desde la planta de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿De qué manera? Ay de mí que soy un hombre muerto. Claro que sí. Y si no viene, si el Señor, es que el Señor, ¿quién fue que tomó la iniciativa para purificar a Isaías? Se tomó de la tenaza, ¿verdad? En otras palabras, del mismo lugar donde solo es pureza, donde solo es santidad, tomó y purificó, ¿verdad? Entonces, cuando aquí dice que es por medio de Jesucristo, Él es el medio, Él es la propiciación por nuestros pecados, Él es el Salvador del mundo. De la única manera que puede tener vida y vida en abundancia es por medio de Jesucristo, el Salvador. Y es un llamado a que la persona se arrepienta. Dice aquí, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, porque Él es el Salvador, porque Él es el Redentor, Él es el medio. Él es el Evangelio, Él es el centro de todo. Amén. Y dice, por quien también, mire, lo segundo, primeramente, estamos hablando de el resultado. ¿Cuál es el resultado? Primeramente, tenemos paz para con Dios. Segundo, tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada a esta gracia. A esta gracia. Cristo es el medio por el cual nosotros entramos a esa gracia. Y vimos su gloria. ¿Recuerdan? Gloria del unigénito, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Tenemos entrada a esta gracia por la fe y estamos firmes. Tercero, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve la diferencia, hermano? Ya en el capítulo 3 han pecado, están destituidos. Ahora no, ahora por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados, tenemos entrada a esa gracia y ahora nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios dice 2 Corintios 4:8 que la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Nos gloriamos en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí viene todo lo que viene, los resultados de ser justificado por la fe. Ahora dice, porque Cristo, versículo 6,
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Qué cosa más extraordinaria, hermano. Cuando éramos débiles, ¿en qué sentido? Débiles físicamente, débiles moralmente, débiles espiritualmente, no podíamos hacer nada. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más bien, ¿usted entiende eso? Puede ser que alguien puede morir por el bueno, pero en este caso todo era malo. El único bueno es Dios, quien mostró su amor para con nosotros por medio de Jesucristo y puso a Cristo como una esponja que absuelve nuestro pecado, como una esponja. Todo nuestro pecado él lo chupó en el madero, todo lo chupó como una esponja, ¿verdad? Entonces dice versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre viene aquí a colación porque sin derramamiento de sangre, dice Levítico, ahí va Levítico, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y la única manera, por eso es que ahí vemos la ilustración del tabernáculo aquí, ¿verdad? Por eso es que aquí, en esta ilustración del tabernáculo, usted ve el altar de bronce y usted ve que vienen con los animalitos. Aquí viene el pecador, entra por la puerta del atrio y aquí continuamente están matando, sacrificando los animalitos, derramando sangre, y finalmente, una vez al año, el día de expiación, todo era rociado en sangre, y hasta el propiciatorio aquí en el lugar santísimo era rociado con sangre. Todo era tocado con sangre, implicando que sin esa sangre que eso representaba, no hubiese sido derramado, porque esto es el Gólgota en realidad. El tabernáculo es el Gólgota, tipológicamente en el Antiguo Testamento. Esto es el Gólgota. Todo lo que habla aquí, las 7 piezas, por todas partes, está hablando de Jesucristo. Por todas partes. Entonces, dice aquí, seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque cuando Cristo derramó su sangre, por medio de esa sangre, Él expió, Él cubrió nuestros pecados. ¿Me sigue, hermano? Nuestros pecados fueron cubiertos de tal manera que ya Dios no mira nuestros pecados, porque Él llevó nuestros pecados y lo cubrió y lo lavó con su sangre. Por eso que dice aquí, trae el medio, dice por medio de Jesucristo. Pero ¿cómo? Cuando dice por medio de Jesucristo, ¿cuál es la cúspide de lo que Cristo hizo? Que Él murió y derramó su sangre. Él murió, ese es el punto. Él murió y derramó su sangre. Y por eso es que dice aquí que somos salvos de la ira. Y dice justificado en su sangre, hecho justo. El pecador hecho justo por la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que dice. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, mira aquí el contrario, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mira esto que importante, hermano. La reconciliación no vino cuando éramos amigos, siendo enemigos. El problema no era Dios, el pecado estaba en nosotros, siendo enemigos, estando en condición de enemigos. ¿Qué dice aquí? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire esa palabra que aparece aquí, la palabra mucho más, y no usted la ve constantemente, mucho más en el versículo 9, mucho más en el versículo 10, mucho más. En otras palabras, que ese mucho más que aparece aquí, lo que te está diciendo es, cuando abunda el pecado,
sobreabunda. El sobreabunda es el mucho más. Mucho más. Dice entonces, estando reconciliados, seremos salvos por su ira. Y no solo esto, ay mamá, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos gloriamos en Dios. Ahora, aquí te está diciendo cuál es el propósito, lo que estoy diciendo de creyente, es gloriarnos en Dios. El que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Verdad? Nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tenemos nosotros por qué gloriarnos, amados. Mire todo, solamente ahí en esos versículos que hemos leído, solamente 11 versículos. Y ahora viene acá, viene ahora lo que es la santificación a partir del versículo 12, Romanos 5:12 hasta Romanos 8 al 13 habla de la santificación. Mire, hermano, lo que aquí tiene usted, como decimos en inglés, el full package, ¿verdad? El paquete completo de lo que es el Evangelio. La condenación, la justificación y la santificación. Ahora, en otras palabras, que aquello, esto me ha ayudado a mí, esta frase que le voy a dar a mí. Hay cosas que ayudan a uno. Pensamientos. Cuando Dios salva a una persona, Dios lo reclama para sí. Y lo reclama para sí apartándolo. Lo aparta. Lo aparta. En otra palabra, tú eres mío. Usted es mío. Usted es mío. Dios te salvó y ahora tu vida, como dice Pablo en una de sus escritos, como dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Él me compró su sangre, derramó su sangre por mí, ya yo no vivo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y luego dice, y la vida, entonces dice, y la vida que ahora vivo, esa es la cosa que más me impacta. En otras palabras, mi vida terrenal, como ya no vivo yo, esta vida, como siempre le digo, día más día, esta vida terrenal, estos años, esta existencia en el planeta, la vida que yo vivo ahora, ¿cómo la de vivir? La debo vivir por la fe del Hijo de Dios, quien se dio. En otras palabras, nuestra vida es una vida impartida. No se entiende. It's a shared life. En otras palabras, la vida que tengo, mi vida, me la dieron. Dios me la dio. Esta vida no es la vida de Juan Córdoba, mi vida biológica, que camino, que funciono, que hablo. Esto es lo natural. La vida, la verdadera vida. En otras palabras, Dios quiere que yo use, vamos de esta manera. Dios quiere que nosotros usemos nuestra vida biológica, nuestra fuerza, nuestros dones espirituales, nuestro intelecto, nuestras habilidades, para ser un canal de transmitir la vida que Él nos dio, la vida de Cristo. La vida de Cristo ha de fluir a través de su vida natural, ¿verdad? En otras palabras, su vida, como usted se divide en el mundo, como usted funciona. Yo sé que todos en eso hemos fallado. Esa es nuestra lucha, ¿verdad? Esa lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Lo que esta carne quiere, lo que yo deseo, lo que yo quiero, en todo aspecto, sí. y lo que el Señor Él quiere, y esa lucha constante. A veces tenemos la victoria y a veces tenemos fracaso, y ahí viene, ay Señor, ya te fallé de nuevo, ¿verdad? Entonces la única manera para lograr su objetivo, el Señor nos santifica. ¿Cómo se define la palabra santificación?
Naturalmente, la palabra santificación viene de la palabra kodesh en hebreo, que significa apartado. Y esa palabra la encontramos en el capítulo 3 por primera vez. Recuerden lo que siempre le he enseñado. El primer uso de una palabra determina su uso, ¿verdad? Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar, la tierra es Kodesh. ¿Qué es lo que hace la tierra Kodesh? Que ahí está el santo. Esto está santificado y tú no puedes venir con suciedad. Entonces, la tierra fue santificada y Moisés fue santificado porque estaba ¿dónde? En el santo. Entonces, cuando nosotros, al ser el pueblo de Dios, en virtud del nuevo nacimiento, note como Pablo, ¿cómo que Pablo se dirige en las epístolas? Los escribe: vosotros los santos en Cristo Jesús. Usa la palabra santo. Mire cuántas veces. Mire qué cosa más maravillosa. Por eso es que, amados hermanos, tenemos que en verdad tener paciencia, y a veces es difícil, tener paciencia para con todos, porque la iglesia de Corinto es la iglesia más cara, una iglesia que andaba en la carne, y él le llama a los santos. Cuando usted lee la carta, él le llama a los santos con toda esa carnalidad. ¿Por qué? Porque ya habían sido, Dios lo había salvado y lo había apartado. Pero no usted, santo, ¿en qué sentido? Hay dos maneras de entender esa palabra. Santo posicionalmente, porque al ser justificado viene la posición de ser santificado simultáneamente. Pero también la santificación es progresiva. Soy santo, pero tengo que santificarme. No es un asunto que yo soy santo. No, yo tengo que cuidar. Yo tengo que cuidar mis ojos de la pornografía. Yo tengo que cuidar mis ojos de la codicia. Yo tengo que cuidar mi lengua de mentir. Yo tengo que cuidar mis oídos de lo que estoy oyendo. ¿Ves? Esto no es un asunto, ya yo soy salvo, yo no tengo que preocuparme. No hay pasividad. La vida cristiana, ¿verdad? No es ser un costero. Hay que remar. Es una vida que Pablo la presenta como una lucha, como una guerra, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados. Nos queda un minuto para hacer la primera pausa. Dice aquí, por tanto, versículo 12, Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre lo declaran culpable. Mire, hermano, esto es algo que verdaderamente, si pudiéramos meditarlo, ¿verdad? Para no jugar con el pecado, porque a veces la iglesia no estamos en el nivel de santidad que el Señor quiere que nosotros estemos, porque no reconocemos cuán santo es Dios y cuán pecaminosos somos. Estoy hablando de creyentes ahora. Entonces vemos estos creyentes que están jugando con el pecado, entreteniendo, viven una vida, ¿verdad? Una vida dominical, una vida parroquial y dominical y vacía, donde no hay sentido de compromiso. Uno lo ve, hermano, ¿verdad? Vamos a ser realistas. Personas vienen los domingos, hasta el próximo domingo te veo, no hay compromiso, no evangelizan, no oran, ningún compromiso, y quieren entrar al cielo de esa manera. No hay verdaderamente una entrega a Dios. Y miren lo que quiero decir acá, para tomar la pausa. Dios crea el universo con todas sus maravillas, ¿verdad? Miles y miles de galaxias. Y le prepara al hombre la corona de su creación, como dicen algunos.
y lo pone en ese hermoso huerto. Y Dios determina que por un solo pecado contra su gloria, uno solo, todos serían destinados a la condenación eterna. Uno solo. Uno solo. Cuánto Dios ama su gloria, cuán importante es para Dios su gloria, su respeto, su majestad, que Él dice, si peca una sola vez, está condenado. Entonces Adán dijo, el diablo viene, ¿verdad? Y después de todo, Adán dijo, de alguna manera Satanás tiene razón, porque ¿por qué si hay tanto acá y este árbol tan jugoso, tan bueno, por qué me privan eso? Eso es el pecado. El pecado es anhelar cualquier cosa por encima de Dios. En otra palabra, Dios es lo máximo, es lo perfecto. Y cada vez que uno peca, uno desvaloriza la gloria de Dios por ir por aquello que es inferior. Es decir, un ejemplo. Marta y María. ¿Pecó Marta en lo que hizo? Alguien no contesta. Alguien diría que Marta no pecó, porque ella estaba. Pero, ¿es el afán pecado, sí o no? ¿Es el afán pecado, sí o no? ¿Y qué fue lo que Cristo le dijo a Marta? Muchos afanes. Entonces, cambió estar con Jesús, que es lo glorioso, lo mejor, la mejor cosa, ¿no? Y lo cambió por algo que no es. Usted me está entendiendo, hermano, cómo es que nuestras vidas, ahí estamos todos nosotros, amados hermanos. ¿Cómo es que cambiamos, verdad? Cambiamos, hermano, yo estuve cansado. Esa vida bacanal, esa vida de descuido, esa vida como que Dios, es la gloria de Dios que estamos hablando de su gloria, estamos hablando de sus mandamientos, estamos hablando de lo que es Él, ¿verdad? Entonces no es nada, ¿verdad? La reunión es a las 2, después de todo los hermanos comienzan a tal hora oye, si se dice que la reunión es a las 2 de la tarde, oye, no llega a las 2 de la tarde, esto es típico de los latinos, ¿verdad? Llega temprano antes de las 2, no calcule. Cuando yo salgo de allá donde yo vivo, que soy la persona que vive más lejos, ¿verdad? Yo no puedo calcular, yo tengo que calcular para venir acá, yo nunca llego tarde. Durante el año, si yo llego tarde una vez, ha sido cuando he tenido problemas con el auto, la única vez. Yo salgo, quiero estar seguro, me coge 40 minutos, 45 minutos. Porque tengo que pensar cualquier problema, el tráfico, esto, tengo que cruzar el puente, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo que salir temprano, yo no puedo decir, yo tengo que darme, en vez de darme quizás, si tomaba por ejemplo el subway, el tren, ¿verdad? Uno sabe el schedule, cada 15 minutos, tú calculas y usualmente da el punto, ¿verdad? El tren viene a la hora que viene, pero un automóvil y un highway es muy diferente. Hay un problema, hay un mueble, yo tengo que entonces determinar, porque el compromiso es con Dios.